En esta semana vamos a ver los números racionales. Es un nuevo conjunto numérico que se le llama el conjunto de los números racionales. Entonces es necesario que repasemos un poquito los conjuntos numéricos que ustedes ya han visto hasta el momento. El primer conjunto numérico que han visto es el de los naturales, que son aquellos números que nos sirven para contar objetos. Entonces, desde el momento que ustedes aprendieron a contar, empezaron a ver este conjunto numérico. Para dar algunos ejemplos, se simboliza con una N mayúscula, se coloca al igual y se abre en llave. El primer número natural que conocemos es el 0 y después podemos dar como ejemplo el 1, el 2, el 3 y el 4, así hasta el infinito, ya que este conjunto no tiene un último número, no tiene fin, entonces lo indicamos con puntos suspensivos. El otro conjunto numérico que empezamos a ver este año es el de los números enteros, que lo simbolizamos con una Z. Este conjunto numérico está incluido por los naturales, o sea que son estos mismos números, pero además se agregan sus opuestos. Entonces decíamos que eran todos los negativos, el 0 y todos los positivos. Tanto en los naturales como en los enteros estamos hablando de números no decimales. Y este conjunto, el de los números enteros, no tiene ni principio ni final, o sea, no podemos conocer cuál es su primer número ni su último número. Entonces, entre estos dos conjuntos, como dijimos que los naturales son todos los, que los enteros son todos los naturales y además los negativos, decimos que los naturales están incluidos en los enteros. Eso quiere decir este símbolo matemático, incluido. Y si lo vemos en los diagramas, en los conjuntos numéricos, tenemos primero el conjunto de los números naturales, por ejemplo el 2, y después un conjunto mucho más grande que sería el conjunto de los números enteros. Entonces de esta manera podemos ver que todos los números enteros, el conjunto de los números enteros abarca al conjunto de los números naturales. Por ejemplo, el 2 sería un número natural, pero al ubicarlo en este conjunto ya se sobreentiende que está incluido también en el conjunto de los enteros. En cambio, si digo el menos 2 es un número entero. Al ponerlo en el conjunto de los números enteros, no está incluido en el conjunto de los números naturales. Entonces, todos los números naturales son enteros, pero no todos los números enteros son naturales. Cuando nosotros empezamos a trabajar a principio de año con este conjunto numérico, el de los enteros, nos dimos cuenta para qué se podían aplicar estos números en la realidad, vimos distintas situaciones problemáticas y después pasamos a las operaciones. Vimos que siempre era posible realizar cualquier suma, cualquier resta y cualquier multiplicación de números enteros y que su resultado iba a ser otro número entero, que esa propiedad le llamábamos propiedad clausura. Pero con respecto a la división nos dimos cuenta que no siempre la división entre dos números enteros da por resultado otro número entero. Por ejemplo, cuando el primer número es más chico que el segundo número, su resultado va a ser un número decimal, como el ejemplo que tienen acá. 1 dividido 2 me da 0,5. Este 0,5, al tener coma, no pertenece al conjunto de los números enteros. Entonces se dieron cuenta que existían otros tipos de números, como los decimales, que no podían formar parte del conjunto de los números enteros, sino que tuvieron que crear otro conjunto numérico más para incluir a estos números decimales. Entonces fíjense que el 1, siguiendo con este ejemplo 1 dividido 2, el 1 es un número entero, el 2 es un número entero, pero la división entre ellos no es un número entero. La división se puede escribir con los dos puntitos, como lo tienen escrito acá, o se puede escribir con una línea fraccionaria. Ambas escrituras me están hablando de una división. Pasando a la definición de este nuevo conjunto numérico, primero tenemos que decir que lo vamos a simbolizar con una letra mayúscula, con la Q. Entonces tenemos hasta el momento que los naturales con una N, los enteros con una Z y los racionales con una Q. Este conjunto dice que está formado por todas las fracciones de la forma A sobre B, siendo A y B números
enteros, con la condición de que este segundo número, llamado denominador, no pueda ser 0. ¿Por qué? En una división nosotros podemos resolver la división siempre y cuando el segundo número no sea 0. ¿Se acuerdan cuando vimos la división de que cualquier número dividido 0 no lo podíamos resolver? Por ejemplo, 2 dividido 0 no lo podemos resolver porque no hay ningún número en la tabla del 0 que me dé por resultado 2. Entonces nosotros colocábamos NTS, decíamos que eso no tiene solución. Entonces, para que esta división tenga resultado y ese resultado forme parte de este conjunto de los números racionales, necesitamos que la división sí se pueda resolver. Por eso ponemos la condición de que la división va a dar por resultado un número racional cuando el segundo número no sea 0. Anteriormente dijimos que los naturales estaban incluidos en los enteros. Bueno, ahora los enteros van a estar incluidos en los racionales, es decir que los conjuntos numéricos se van agrandando. Este último, el de los racionales, tiene que incluir a los enteros y los enteros ya habíamos dicho que incluían a los naturales. Entonces cuando ustedes dibujen los conjuntos numéricos, tienen que dibujar al más chiquito como el de los naturales, que acá tienen puesto ejemplos, el 0, el 2. Después hago un conjunto un poco más grande que incluya a los naturales, que sería el de los enteros. Por ejemplo, el menos 65, el menos 5. Y después otro conjunto mucho más grande, que sería el de los racionales, que debe incluir a los enteros. Y por lo tanto los enteros ya incluían a los naturales. Ejemplo, dijimos que son los decimales o las fracciones. 4,5, menos 5 séptimos, 0,3 periódicos. Estos dos números decimales y esta fracción es lo que vamos a ver en las páginas siguientes. Hasta el momento ustedes tienen que saber de que todos los números naturales son racionales, todos los números enteros también son racionales, pero no todos los racionales son entero o natural. Dicho de otra manera, si nosotros vemos este número decimal, no podemos decir que es entero, porque los enteros eran los números que no tenían coma. Pero, por ejemplo, si veo el número menos 5, sí, el menos 5 también es racional, porque fíjense que los racionales, al ser el conjunto más grande, está abarcando a todos los otros números que ya teníamos. Entonces el 2, el 0, el menos 65, el menos 5 son racionales. Pero estos, los decimales y las fracciones, solamente están en los racionales, no son enteros ni naturales. Y este cuadrito que tienen acá al final de la página 49 es muy importante, porque dice que todo número racional se puede escribir como fracción o como número decimal. Por ejemplo, un medio es el mismo número que 0,5, nada más que está expresado en dos formas distintas. Entonces eso me está diciendo que todos los números racionales lo puedo escribir o como fracción o como decimal. Son dos formas diferentes de escribir a un mismo número y eso es lo que vamos a ver cómo se hace en las páginas siguientes. Entonces con esto que les acabo de explicar van a poder hacer el punto 1 y el punto 2 de la página 50. Ojo que en el punto 2 tienen que marcar con una cruz. Entonces acuérdense que cuando ustedes marquen a un número como natural, inmediatamente lo tienen que marcar como entero y como racional. Porque recuerden de que todo número natural es entero y racional a la vez. Todo número entero va a ser racional también. En cambio, si ustedes marcan a un número como racional, solamente va a estar marcado en este casillero, porque si es racional no puede ser natural y entero.